Pocas cosas, muy pocas, hay más norteamericanas que la Coca-Cola. Y una de esas pocas cosas es el Chevrolet Corvette, especialmente el C3 con sus voluptuosas formas. Mito, leyenda o referente. Pues este coche lo es todo al mismo tiempo. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Vamos allá. Mi idea era hacer un vídeo dedicado a la historia del Corvette, a sus 8 generaciones que abarcan desde 1953 hasta nuestros días. Pero pensé que no, que era demasiado ambicioso. Tendría que hacer un verdadero largometraje y Rodrigo me acabaría tirando la cámara a la cabeza. Así que decidí empezar la historia del Corvette hasta el C3, que para mí es el más diferencial, el más característico y desde luego, insisto, para mí, el más bonito. Claro, porque es de tu época. Mira que me da rabia tener que dar la razón a Rodrigo. Pero es que, claro, no le falta la razón, porque es que realmente yo se puede decir que crecí de la mano del C3. ¿Por qué? Os lo explico muy fácilmente. Este coche aparece en 1968. Es decir, que yo tenía 8 añitos. Ya os recuerdo que nací el mismo año que Ayrton Senna. Y luego fue sustituido en 1983. Es decir, que cuando yo tenía 23 añitos. Y luego llegó el C4, que, ojo, no digo que sea feo, pero para mí, comparado con el C3, no hay color. Y en este caso tengo buena información, muchos datos y mejores fotos. ¿Por qué? Ya lo veis por el decorado. Estamos ante el vídeo del mes de la revista 0 a 100, que en su último número dedica un reportaje muy amplio a este modelo y a la historia del Corvette. El contenido de este número 9 es espectacular y va a dar lugar a más vídeos porque hay coches e historias que no te puedes perder y siempre con la fiabilidad y amor al detalle propios de 0 a 100. Recordad, 0 a 100 solo se vende online en el link que aparece en pantalla y que si eres garajista tienes descuento si introduces el código que figura en el texto descriptivo. Pero como ya sabéis, en este canal nos gusta comenzar las historias por el principio y el principio de esta historia coincide con el final de la Segunda Guerra Mundial y el retorno de los soldados norteamericanos desde Europa hasta Estados Unidos. Cuando pruebas lo bueno, quieres repetir. Insisto, cuando pruebas lo bueno, quieres repetir. Y eso es lo que le pasó a muchos soldados norteamericanos que habían estado en la guerra en Europa. Y durante su estancia, o habían visto e incluso habían probado y conducido muchos de los pequeños deportivos europeos, deportivos y thruster europeos y sobre todo ingleses. Y cuando vuelven a su país, se encuentran con los coches americanos, norteamericanos, de finales de los 40 y primeros de los 50. Que eran enormes, amplios, muy cómodos, eso seguro, pero desde luego nada, absolutamente nada deportivos. Para entonces, para las marcas norteamericanas, hacer un coche deportivo era quitarle 2 puertas laterales y dejarlo en 2, si acaso ponerle algún detallito, un motor un poquito potenciado, algún escape que sonara un poquito más y ya. A los soldados norteamericanos que habían conocido los pequeños deportivos europeos, ágiles, pues con mayores prestaciones, pues ese tipo de deportivos no le gustaban nada, pero por otro lado, las marcas norteamericanas pensaban que los coches, ese tipo de coches era un nicho pequeño y desde luego muy poco rentable. Coincidencias, fibra y juventud. Pero en esta historia coinciden más cosas. ¿Por qué lo digo? Porque en esos años, pues muchas marcas norteamericanas, y General Motors, que era la número 1, a la cabeza, pues están empezando a investigar en hacer carrocerías con fibra de vidrio. Era una tecnología importada de la aviación y de la náutica que tenía muchas ventajas. ¿Cuáles eran estas ventajas? Pues mirad, la primera, yo creo que la más importante, es que no se oxidaban. Y es que los coches americanos de esos años, que todavía no se había inventado la famosa cataforesis, bueno, pues es que los pudría el óxido. Pero Max, cuenta qué es la cataforesis, sin enrollarte, eso sí. Tienes razón, lo cuento en breve y sin enrollarme. La cataforesis es un sistema por el cual, cuando tú tienes el chasis, que ya sabéis que la carrocería del chasis es lo mismo, lo sumerges en una especie de piscina que tiene un líquido que es antioxidante. Pero el secreto es que esa pintura, esa imprimación antioxidante, tiene una polaridad inversa a la que se le ha puesto a la carrocería, con lo cual esa imprimación antioxidante llega a todos los rincones. Y otra ventaja muy importante, que la fibra de vidrio permitía a los diseñadores pues muchas más, digámoslo así, alegrías, curvas, pliegues, ángulos,
que hacerlos en chapa estampada era difícil, complicado y caro. Y había otro factor, además, que en esos momentos la clientela de Chevrolet pues era gente cada vez más mayor. La marca quería rejuvenecer la imagen de marca. Buscaba un coche que rejuveneciera a Chevrolet. Como veis, la tormenta perfecta para que naciera un nuevo coche. Earl y Cole. Hay dos nombres propios en el nacimiento de la saga del Chevrolet Corvette. Para mí el primero es el de Harley Earl. Bueno, este señor era el diseñador jefe de la marca y llevaba mucho tiempo queriendo diseñar y producir un deportivo made in USA. Y convenció a Edward N. Cole, que, bueno, le pareció una buena idea y además se le ocurrió una idea, pues, bueno, brillante, que dijo, ¿por qué no partimos de un chasis más o menos que tengamos conocido, le ponemos un motor un poco más gordo y una carrocería de fibra de vidrio, bonita, muy chula, y así tenemos un deportivo? Bueno, la idea no parecía mala, así que en 1952 se pusieron manos a la obra. Buenas sensaciones. En realidad partieron de un chasis de nuevo diseño, bueno, que no era tan nuevo porque en el fondo era un chasis de otro coche acortado. Le montaron un motor de 3,8 litros que inicialmente daba apenas 100 caballos, pero que lo potenciaron para que alcanzara 150 y, por supuesto, que era típico en esa época en los Estados Unidos de Norteamérica, le pusieron una caja de cambios automática, una Power Glide. La carrocería era de GRP. ¿Y esto de GRP qué es? Muy sencillo. Glass Reinforced Plastic, o sea, para entendernos, de fibra de vidrio, que como os digo era muy utilizada en la náutica. Y es que este coche, el Corvette, toma muchas cosas de la náutica. Una de ellas, empezando por el nombre, que Corvette significa corbeta. Que corbeta es el barco de guerra más ágil y más ligero, y de ahí viene el nombre. Buscando simplemente mejorar el reparto de pesos, lo que hicieron fue retrasar el motor lo más posible, con lo que a su vez retrasaron los asientos de conductor y acompañante lo más posible, poniéndolos prácticamente encima del eje trasero. Yo no sé si eran conscientes en ese momento de la importancia que tenía este detalle, llevar los asientos sobre el eje trasero, pero es que esto es muy importante para hacer un coche que te dé sensaciones deportivas. Algunos os preguntaréis que ¿por qué? Bueno, pues os lo digo. Estar conduciendo, viendo el morro muy largo, sentado sobre el eje trasero, como muchos coches deportivos, bueno, con el Jaguar E a la cabeza, por ejemplo, pero también toda la saga de los Nissan Datsun Z, de la que hicimos un vídeo, o el Mazda MX-5. Es que la sensación que te da ir sobre el eje trasero, incluso cuando llegas a una rotonda, respecto a un coche que vas más adelante, es muy distinto, porque notas como el eje delantero gira. Aunque el coche no sea más ágil, la sensación que tú tienes de la velocidad con la que gira, te da una sensación de que el coche es más ágil. Por eso, todos los deportivos o los coches más deportivos con motor delantero, no con motor central, llevan prácticamente al conductor sentado muy cerca del eje trasero. Hotel Waldorf Astoria, 1953. Desde 1949, General Motors hacía un salón para todas las marcas del grupo que era itinerante, iba por las ciudades más importantes de Estados Unidos. Se llamaba Motorama. Y en el año 1953, ese salón se celebró en Nueva York, en el Hotel Waldorf Astoria. He dicho hotel, es en el hotel, obviamente, Waldorf Astoria, el más lujoso de los más lujosos de la ciudad, y en el que la estrella fue el Chevrolet Corvette. Ojo, que hay que destacar lo ágiles, los rápidos que fueron estos chicos, porque es que desde que se pusieron manos a la obra hasta que hicieron estos coches, que no eran prototipos de salón, eran prototipos funcionales y rodantes, los hicieron en solo 7 meses. El éxito del coche fue total, llamó mucho la atención, pero la campaña, aquí he puesto en el guión de marketing, era más bien comercial, no fue todo un acierto. ¿Por qué? Porque había mucha demanda y una oferta muy escasa. ¿Y qué decidió la marca? Pues vendérselos a sus mejores clientes. Pero claro, sus mejores clientes que compraban coches caros estaban acostumbrados a coches muy lujosos, grandes, cómodos, con muy buen ajuste, y esto resultó ser un completo error. Este tipo de cliente pues llevaba mal la incomodidad inherente a este tipo de coche y luego también pues tenía muchos problemas, porque ojo, hoy día no pasa tanto, pero en esa época los coches de preserie pues tenían falta de ajuste, ruiditos, bueno, es que incluso en los primeros Corvette, incluso, como os digo, se colaba agua a través de la capota. Y este tipo de clientes, estas cosas la llevaba muy mal. Pero el diseño de Robert McLean realmente fue un éxito. Era un coche distinto, con mucha personalidad. Bueno, es que este C1 además mecánicamente no paró de evolucionar. Se le montó una de las opciones, cambio manual, que era
Esto definía mucho un coche deportivo en Estados Unidos y, por supuesto, motores de V8 de hasta 5,4 litros y hasta 365 caballos. C2 o Stingray. Esta segunda generación para mí es una belleza y además tiene un mérito, que es muy, pero completamente diferente al C1. Además tiene muchas peculiaridades. Por ejemplo, por primera vez en el Corvette aparece una versión coupé, porque el C1 era estrictamente, todos eran descapotables. Y luego, a mí me gusta mucho, del diseño me gusta mucho el frontal, que tiene faros escamoteables. En realidad os diría giratorios, porque no es que estén ocultos, sino que daban la vuelta, una cosa muy curiosa. Y la parte trasera, esa forma que tenía como de acabar el cristal en cuña, a mí me parece muy personal y que le daba al coche una estética diferente a todo. Y este C2, además, contaba con una suspensión trasera independiente, con un ballestón transversal pero independiente, que era una de las mayores críticas que había recibido el C1. Además tuvo versiones muy deportivas, muy deportivas, y llegó a llevar motores Big Block, o sea, el bloque grande de 7 litros y hasta 425 caballos. Llega el Tiburón. A la generación de duración más breve del Corvette le sustituye la generación de más larga duración del Corvette. ¿Por qué? Porque el C2 Stingray estuvo a la venta durante 4 años. En cambio, The Shark, el C3, el Tiburón, estuvo nada menos que 14 años en producción. Como se suele decir, algo tendrá el agua cuando la bendicen. ¿Y qué tenía este C3 de destacable? Pues cuando apareció, lo mismo que ahora, prácticamente 55 años después. Una estética impresionante, que además, con la ayuda de Rodrigo, la vais a poder apreciar en toda su magnitud. Mirad ese frontal tan agresivo, con los faros abiertos o cerrados. Las curvas de las dos aletas que enlazan unas con otras. Esas puertas tan anchas y con la parte superior al final con ligera curva. Y esa trasera tan personal. Realmente una belleza. El diseño de Larry Shinoda realmente era y es espectacular, pero todas esas líneas tan curvas, tan voluptuosas, solo eran posibles en esa época gracias a que, como sabéis, la carrocería era de fibra de vidrio. Para mí, que ya sabéis que soy un rarito, un purista, los C3 más bonitos son los primeros. ¿Por qué? Porque luego empezaron a ponerle aletas más anchas, ruedas más gordas, alerones, un poco de spoiler. Bueno, yo creo que de alguna manera el coche perdió pues la limpieza de líneas que tenía el primero. Pero vamos, todos los C3, todos son bonitos. Y otra cosa, que esto lo voy a comentar a título personal, para mí el C3 es más bonito en coupé que descapotable, lo cual no suele ser corriente. Por ejemplo, clarísimamente en el caso de Jaguar me parece mucho más bonito el cabrio, el descapotable, que el coupé. Y como podéis imaginar, en su larga vida, nada menos que 14 años, pues este modelo evolucionó muchísimo. Además, hubo versiones especiales, tanto de competición como las que se usaban como safety car o pace car, que decían entonces en otras competiciones. Y, por supuesto, no dejó de aumentar la cilindrada y la potencia de los motores, que llegaron, estos V8, los motores V8, a 7,4 litros de cilindrada y casi 500 caballos, 466, una verdadera pasada. Hoy sí que la conclusión es sencilla. Hay que volver a hablar o continuar hablando de este modelo, porque todavía me queda mucho que contar. A ver, Rodrigo, una adivinanza. A ver si aciertas cuál es el coche del día de hoy. ¿No será un Corvette? ¿No? Pues sí, no. Además, bueno, es uno que en realidad son dos, que ya te estaréis viendo las imágenes. Por supuesto es el Chevrolet Corvette de Scalestri, pero además cuando estaba trayendo este, que es el de serie, que bueno, pues reproduce un dragster con motor trasero, era un coche que me encantaba, pero claro, para competir pues pesaba mucho este motor de Guetars, estas ruedas tan grandes, entonces pues hice una versión preparada que es esta, que gané alguna carrera con ella. Bueno, como podéis ver, he traído los dos y además he traído un trocito de pista para que veáis la diferencia de altura y la diferencia de preparación. Bueno, aletines y todo eso. La verdad es que da igual. El Corvette yo creo que es uno de los coches que más se ha reproducido en miniaturas, tanto estáticas como de slot. A mí concretamente, y tengo la versión azul y busco la roja, si alguien la tiene y me la quiere vender, que para mí era la más bonita, pero es uno de los coches que hizo Scalestri en la época de Exin, más bonitos y que desde luego, como todos los Corvette, pues sobre todo a mí me gusta verlos así, por eso lo llamaban los Coca-Cola, una preciosidad.
Robert me pregunta si se nota mucho cuando una suspensión trasera, obviamente en coches clásicos, porque ya no hay coches modernos con suspensión de eje rígido, pues cuando es de eje rígido es suspensión independiente. La respuesta es que sí, mucho, mucho. Si el coche está muy bien diseñado y por carreteras muy lisas se nota menos, pero en cuanto hay baches, el peso no suspendido, que ya expliqué lo que era en un vídeo de suspensiones, hace que el coche vaya botando y sea muy impreciso. Realmente la diferencia es enorme. Luis G. pues me hace una pregunta muy sencilla, que me pregunta, ¿qué me parece que el Fiat 500 haya sido incluido en la exposición permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el MoMA? Porque según él hay coches que lo merecían más. Bueno, pues mi respuesta es que probablemente estoy de acuerdo contigo. El Fiat 500 me gusta, me parece un buen diseño, pero yo personalmente también creo que hay coches que merecían más estar en el MoMA. Llegamos al final del vídeo y os quiero contar una cosa. Mandadnos las entradillas porque nos gusta veros y seguro que os gusta veros. Pero permitidme que insista en 3 cosas. 1, horizontal, por favor, horizontal. 2, el sonido, cuidarlo. Si hace viento, pues buscar otro sitio, levantar la voz o acercar el teléfono. Y 3, hombre, cuanto más originales y más divertidas, mejor. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.